Esta pequeña araña con espinas la encontré en el jardín de un familiar. Se porta tímida y poco activa, lo más probable es que sea por su cautiverio. La pondré en libertad tan pronto como termine de observarla, lo prometo. Ojalá lo disfruten, y mientras lo hacen escuchen algo de información sobre estas fascinantes criaturas. La obtuve de en la web, de la página www.aracnipedia.com. En algunas partes la edité solo un poco, gracias. Las arañas pueden ser criaturas tanto interesantes como temibles. Existen varios tipos de arañas y se diferencian generalmente por el tamaño y la coloración. Lo que puede sorprender es que las más grandes no son tan peligrosas como algunas más pequeñas. Existen restos fósiles que demuestran que la araña ha existido por más de 300 millones de años. Sin embargo, aún falta evidencia suficiente para ser capaces de decir lo que ocurrió con ellas a través del tiempo, aunque tenemos suficientes especulaciones acerca de los tipos de evolución por lo que ha transitado. Existe bastante diversidad entre las poblaciones de arañas. De hecho, clasifican con el 7º puesto en el mundo. El único lugar en el que no viven es la Antártida. Se encuentran en todos los hábitats, incluyendo el nuestro. Las arañas pueden variar en tamaño desde muy pequeñas hasta muy grandes. Algunas de ellos se mezclan tan bien con su entorno que ni siquiera podemos notar que están ahí. Todas ellas tienen 4 pares de patas, también la mayoría tienen 4 pares de ojos que utilizan para ayudarse pues no tienen un buen sentido del equilibrio. Las arañas en general, se mueven lentamente, pues no tienen que preocuparse demasiado por los depredadores. La mayoría de ellas poseen un veneno muy potente capaz de paralizarlos. Hay varios tipos de arañas con veneno lo suficientemente fuerte como para enfermar, incluso matar, a los seres humanos. Como resultado, muchas personas le tienen miedo a las arañas. Tendemos a hacer todo lo posible para sacarlas de nuestras casas y hábitats. Con los seres humanos invadiendo continuamente el territorio de las arañas, estas están teniendo dificultades para encontrar lugares en los que no se encuentra el hombre. Sin embargo, las arañas son muy buenas adaptándose a entornos cambiantes. No necesitan muchos alimentos para sobrevivir. Estos depredadores a menudo se encuentran muchos insectos en sus redes para alimentarse. La zona abdominal de una araña es donde se hace la seda con la que se fabrican las redes o telas. Es increíble verlas trabajar tan diligentemente para crear sus elaboradas redes. El proceso de apareamiento de los machos y las hembras también resulta interesante. Las hembras son mucho más grandes que los machos. Los machos entregan los espermatozoides en un lugar y luego la hembra se lo inserta en su cuerpo. En muchos casos, los machos serán devorados por la hembra después de que haya tenido lugar el apareamiento. No se entiende completamente por qué ocurre esto. Como resultado, la mayoría de las arañas que se observan serán hembras. Algunas especies ponen hasta 30.000 huevos de una vez. Todavía hay mucho que no sabemos sobre el estilo y el ciclo de vida de las arañas. En el caso de muchas especies, son un gran misterio. Su número puede ser difícil de identificar por el hecho de que tienen un hábitat demasiado diversificado. Sin embargo, los investigadores siguen buscando respuestas. Parte de esa investigación es para encontrar tratamientos que funcionen mejor cuando alguien ha sido mordido por una araña venenosa. Algunas especies de arañas se encuentran actualmente en peligro de extinción debido a los humanos. La fuerte caza combinada con la pérdida de hábitat puede llegar a ser demasiado para muchas de ellas. La mayoría de los seres humanos no son aficionados a las arañas, por lo que no hacen nada para salvarlas. Algunas de las preguntas más frecuentes sobre las arañas serían: ¿cuántos ojos tienen las arañas? La mayoría de las arañas tienen 8 ojos, sí, 8, aunque la mayoría no puede ver muy bien con ellos. Las arañas tejedoras son casi ciegas, navegan su mundo sobre todo por el tacto y el olfato. Algunas arañas, tales como las de la familia Sicariidae, tienen solo 6 ojos. Las arañas de las cavernas y las que viven toda su vida en el suelo, pueden no tener ojos en absoluto. También existen algunas arañas que caen entre estos dos extremos, pero siempre con un número par de ojos, 2, 4, 6 u 8. Estas arañas cazan a sus presas a pie y pueden tener una visión muy aguda. Entre los cazadores de ojo avisor están las arañas saltarinas y las arañas lobo,
los cuales tienen al menos un par de ojos muy grandes que miran hacia adelante. ¿Cuánto tiempo viven las arañas? La mayoría de las arañas no viven más de unos pocos meses porque los depredadores, parásitos y enfermedades las matan mucho antes de que envejezcan y mueran. Aquellas que completen su ciclo de vida suelen durar al menos un año de la etapa de huevo al adulto. Sin embargo, las arañas mantenidas en cautiverio han demostrado sorprendente longevidad. Algunas tarántulas hembras, por ejemplo, pueden vivir más de 20 años. Dependiendo de la especie, ni siquiera alcanzan la edad adulta por varios años. Las arañas del género Sicarius, de los desiertos de América del Sur y África, pueden vivir hasta casi 15 años. Las arañas tejedoras probablemente no sobrevivan más de 1 a 3 años, incluso en condiciones óptimas. ¿Cómo son útiles las arañas para las personas del planeta? Las arañas ayudan a mantener el hogar, jardín, huerto, granja, escuela y lugar de trabajo libre de insectos y plagas. Las arañas ayudan a todo el planeta de una manera similar, impidiendo que los insectos se conviertan en demasiado dominantes y destructivos. Las arañas son a su vez, alimentos para otros organismos, de otras arañas, aves, reptiles y pequeños mamíferos como las musarañas. Los venenos de arañas son prometedores en el campo de la medicina. La seda de la araña es uno de los materiales más fuertes y más elásticos que existen en la naturaleza. La seda de araña sintetizada ha demostrado ser útil en la creación de la nueva generación de paracaídas y chalecos antibalas. Los pueblos indígenas de Papúa Nueva Guinea incluso usan las redes que tejen las arañas nefila como redes de pesca. Las arañas son inducidas a girar dentro de un marco ovalado que luego se utiliza como red. Las arañas también son utilizadas como sujetos de investigación en disciplinas tan diversas como la fisiología animal y la psicología. ¿Qué tipo de animales se comen a las arañas? El mayor enemigo de las arañas, además de los asustados seres humanos, podría ser las otras arañas. Incluso algunas arañas tejedoras, como las arañas de la familia Pholcidae, pueden salir de sus propias redes para acechar a otras arañas en sus telas. Los caballitos del diablo gigantes tropicales revolotean frente a las telas de araña y cogen a la araña afuera. El enorme y colorido halcón tarántula sucumbe ante las avispas. Otras avispas llamadas ichneumons ponen sus huevos en el lomo de la araña y la larva de avispa que nace, y luego poco a poco se come la araña viva. Otros insectos son parásitos, o depredadores de las arañas en todas sus etapas de vida. Los insectos de la familia Mantispidae se desarrollan como larvas dentro del saco de huevos de la araña, y se comen todos sus huevos. Incluso los seres humanos comen arañas intencionalmente. Algunos pueblos indígenas de América del Sur cazan tarántulas gigantes y se las comen fritas. Las arañas son consideradas un manjar crujiente. Otros mamíferos, como musarañas, coati, suricatas, y ratones saltamontes también comen arañas con regularidad. Lo mismo ocurre con los reptiles, especialmente los lagartos. Las aves no solo se alimentan de arañas, sino que utilizan la seda de araña en la fabricación de sus nidos. ¿Cuál es la araña más grande del mundo? Grande es un término relativo, y existe más de una araña que podría ser considerado el más grande, dependiendo de si se mide el peso medio, la longitud del cuerpo, o la longitud de las patas. El consenso general en la actualidad parece indicar que la tarántula Goliat come pájaros es la araña más grande. Los machos de esta especie pueden tener una longitud de patas de hasta 10 pulgadas, 25 centímetros. Sin duda, es la más pesada de las arañas. El ejemplar que ostenta el récord mundial Guinness pesó 6.17 onzas, 175 gramos. La mayor araña tejedora fue descubierta entre los especímenes de un museo de África. Una hembra madura puede tener una longitud corporal de 1,5 pulgadas, 3,8 centímetros, y una longitud de las patas de 4,5 pulgadas, 10,12 centímetros. Los machos son, literalmente, una fracción del tamaño de sus enormes parejas. La extinta araña, Megarachne cervinei, que vivió en la parte superior del período carbonífero de la historia geológica, tuvo una longitud de 16 pulgadas, 34 centímetros, y una longitud de patas de tal vez 20 pulgadas, 50 centímetros. ¿Con qué frecuencia comen las arañas? Como la mayoría de los depredadores,
Las arañas son oportunistas. Lo harán a menudo cuando la presa es abundante, pero también pueden ayunar durante largos periodos de tiempo sin efectos nocivos. Las arañas no reciben agua de su alimento, por lo que deben beber de las gotas de rocío y otras fuentes de humedad. Las arañas que gastan gran cantidad de energía en la caza a pie deben comer con más frecuencia que las arañas que simplemente se sientan y esperan una emboscada, o en las redes. En términos generales, una araña puede comer todos los días, o pasarse varios meses sin comida. La araña promedio cae en algún punto entre esos dos extremos. ¿Sabía usted que hay más de 50.000 tipos de arañas en el mundo? A pesar de que existen muchas similitudes entre ellas, son lo suficientemente diversas como para ganar sus categorías propias. Eso puede hacer que sea muy difícil identificar a qué tipo pertenece una araña que hemos visto. Como regla general, la mayoría de las personas simplemente las evitan. Todas las arañas tienen 8 patas y un mínimo de 4 pares de ojos. Algunas de ellos tienen pares de ojos extra. Se dice que todos los tipos de arañas tienen la capacidad de jóvenes para regenerar un miembro si se rompe. Sin embargo, los adultos no tienen esta capacidad, de manera que puede ser peligroso si son atrapados o atacados por un depredador. Solo un pequeño número de tipos de arañas, las más venenosas o peligrosas, tienen un veneno lo suficientemente fuerte como para dañar a un ser humano. Algunos de ellos se sienten como una picadura de abeja y otros lo harán muy doloroso. Es un mito, sin embargo, que algunos se pueden matar en cuestión de segundos. Esos rumores siguen siendo una parte importante de lo que circulan diversos materiales que hay. Hay mucha variedad entre los tipos de araña cuando se trata de su coloración. Las rayas y los colores brillantes ayudará a tener un tipo de defensa para ocultarse en su hábitat natural. Al aprender acerca de los esquemas de los diferentes colores, también puedes descubrir qué tipo de araña representan una amenaza real para ti. En general, a la mayoría de las personas no les gustan las arañas. A menudo las mal categorizan como un tipo de insecto. No pertenecen a ese grupo, debido al hecho de que carecen de antenas. A los expertos les encanta estudiar varios tipos de arañas para ver por qué actúan de cierta manera. Sin embargo, no tenemos todas las respuestas.